Vamos a repasar este tema que tiene que ver con nuestra vida diaria, con nuestro destino final, con nuestro éxito, nuestro fracaso, en sí con todo lo que compone nuestra vida, ¿verdad? La vida está conformada por decisiones a cada momento. Son decisiones diarias, decisiones anuales, semestrales, eh, decisiones por periodos, temporadas, etcétera. Pero a cada momento los seres humanos tenemos que tomar decisiones, porque si no tomamos decisiones, pues también es una decisión. Mi decisión es no tomar una decisión y al fin y al cabo viene siendo una decisión el no tomar una decisión. Y así desde cosas tan sencillas de la vida diaria como hasta elegir qué zapatos ponerme. Si me pongo los tenis grises que combinan con mi short para ir a correr o si me pongo los zapatos no sé, de tal color que pueda combinar con con una prenda de vestir, etcétera. Pero también esto va hasta también tomar decisiones de gran relevancia. A lo mejor elegir unos zapatos para ir a trabajar no es tan relevante si me equivoco como en la decisión que tengo que tomar de con quién me voy con quién me casaré, con quién me voy a casar. Esa es una decisión muy importante, como hay decisiones sencillas que no repercuten en nada, pero hay decisiones que repercuten para toda la vida, repercuten inclusive para nuestra vida, no nomás aquí en la tierra, sino para nuestra vida eterna. ¿Sí? Vamos a continuar y ver aquí este, el texto que ya leyeron de este tema que se titula Decisiones. El día de hoy simplemente a esta hora nosotros tomamos una decisión, la decisión de reunirnos para repasar, para estudiar, para tener la palabra de Dios, para tener un momento, un encuentro con Dios. Y esa fue decisión. Este, pero hay decisiones correctas e incorrectas. Eh, Deuteronomio 30:19, aquí está el consejo de nuestro Dios. Cuando nos asalta la duda y así como la vida está hecha de decisiones, lógicamente está hecha de dudas. Es decir, si estoy hablando de decisiones, quiere decir que también existen que dudas, porque si no, entonces no tendría que decidir, si no hubiese si no hubiese dudas. Y es que Dios también nos da el derecho y la facultad de enfrentarnos a las dudas. ¿Sí? Las dudas también forman parte de la vida diaria. Y ante esas dudas es donde debemos de tomar. Dice el Señor, a los cielos y a la tierra llamo por testigos, es decir, a todos los seres celestiales y a todos los seres humanos. Dios los tiene como testigos de nuestras decisiones. Dice, dice los tengo a los habitantes del cielo como de la tierra. ¿Contra qué? Contra ustedes. Es decir, tienen la atención en ustedes. Que les ha puesto, dice, les he puesto, hablando de nosotros, dice el Señor, nos ha puesto adelante que dos caminos, la vida y la muerte, por el otro lado. La bendición y la maldición. Pero luego el Señor nos da aquí el consejo, dice, pues la vida, dice, escoge pues la vida para que vivas tú y no solamente tú, nuestra descendencia. En otras palabras, de mis decisiones también depende que cómo le va a ir a mi descendencia, a mis hijos, mis nietos, a todos los que vengan después de mí, así como nosotros estamos eh, pagando, podríamos decir, o disfrutando, pagando en sentido negativo
o disfrutando en el sentido positivo de las decisiones que tomaron quienes, nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros ancestros, ¿sí? Entonces, bueno, pero eso es el pasado, pero nosotros estamos aquí en el presente y de tus decisiones, de mis decisiones, depende que todos los que vengan después de mí. Y no solamente hablando de herencia, de descendencia, sino también depende cómo le vaya a mis vecinos, a mis compañeros de trabajo, de escuela, aparte de mis familiares. Y de mis decisiones depende cómo le va a ir también a mis amigos, etcétera. Es más, a mi ciudad, a mi país, etcétera. ¿Sí? Vamos a ver la siguiente. Deuteronomio 30:19, ahí ese es el texto que habíamos leído. Pero ahora, vamos a ver aquí la siguiente, vamos a esperar que nos la pongan aquí. La toma de decisiones. El tema se llama decisiones, pero en lo que a nosotros nos toca es tomar esas decisiones. Y en cuanto a la toma de decisiones, dice aquí, ¿cómo determinar, cómo saber cuáles son las mejores opciones cuando se me presenta X situación? Especialmente en decisiones muy importantes y en aquellas que parecen, decisiones que parecen no tener, o dudas que parecen no tener, más bien dudas, que parecen no tener respuestas. Entonces, ¿cómo decidir? ¿Cómo determinar cuál es la mejor opción? Vamos a ver, vamos a continuar. Las decisiones, ¿cómo decidir? Bueno, aquí hay dos formas de decidir. La base de la toma de decisiones este, se, se encuentra en base a dos situaciones. Las decisiones se toman en base a ya sea preferencias o a qué, o a principios, y nada más esas dos. No hay tercera opción. Todo lo que yo decidí ayer, hoy en la mañana, lo que voy a decidir en mi vida, lo que he decidido, se ha basado ya sea en preferencias o en qué, o en principios. Y vamos a ver cómo es eso de preferencias o principios. ¿Sí? Por ejemplo, ¿qué podemos decir en cuanto a las decisiones en base a preferencias? Ahorita vamos a nosotros a saber si las decisiones que yo he tomado en el pasado, las que estoy tomando, o las que estoy por tomar, son decisiones en base a preferencias o a principios. Aquí tenemos las decisiones en base a preferencias. Dice que estas están basadas en qué? En nuestros gustos, ¿en qué más? En conveniencia, según yo lo que me conviene, ¿en qué más? En deseos, en anhelos, están basados también las preferencias, las decisiones en base a preferencias están basadas en lo que yo voy a ganar o a perder, ¿sí? Sí, en ganancias, en satisfacción, en si voy a tener alguna ventaja, etc. Esas son las decisiones basadas en preferencia. ¿Y cuál es la razón para regir mi vida en base a preferencias? Bueno, aquí está, y esto sí como que aquí debemos de ponernos alertas porque las decisiones que yo tomo en base a preferencias están basadas en la vanidad, ¿en qué más? En el egocentrismo, en mí, y luego en mí, y luego en mí, y puro yo, ¿sí? Entonces, están basadas también en la supremacía, en sentirme yo supremo o en estar a la cabeza o en estar, ¿sí? ¿En qué más? Están también muchas veces basadas en el temor, pero en el temor a qué? Al rechazo. O sea, yo debo tomar una decisión en base a preferencia porque yo prefiero estar bien con la gente, aunque mi decisión pueda ser correcta o incorrecta, ¿sí? Es decir, yo busco tener aceptación con las personas.
De Dios no me interesa, sino la aceptación de quién, de las personas. La aceptación de quién, de mi familia, la aceptación de mi pareja, de mis amigos, etc. Entonces, del maestro, del profe, de, no sé, ¿sí? Del grupo social, etcétera, ¿sí? Entonces, las decisiones en base a preferencias, hasta aquí, hasta donde vamos, ¿qué les parece? ¿Tienen una buena raíz, un buen fundamento? ¿Están basadas en gustos? Bueno, sí, pues sí, porque yo no voy a escoger algo que no me gusta, ¿verdad? Gustos, pero están basadas en conveniencia también, pues voy a elegir lo que me conviene, lo que deseo, si es que voy a ganar algo, si me satisface, si tengo ventaja, sí. Aquí el problema está, es que la raíz de las elecciones o de las decisiones en base a preferencias tienen su raíz en la vanidad, el egoísmo, supremacía y en el miedo, en el pánico a ser que rechazados, ¿sí? Muy bien, vamos a ver la siguiente. Hasta aquí, pues, como que este tipo de decisiones estamos viendo de que no son las correctas. Por ejemplo, continuando con las decisiones en base a preferencia, aquí tenemos, entre otras muchas, estos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, yo decido que tener una relación de tipo homosexual. ¿Por qué? Porque yo deseo, es mi gusto, por eso se llama preferencia, miren, ¿sí? Porque ahora, antes, los problemas de homosexualidad estaban en el diagnóstico de enfermedades, en el catálogo de enfermedades mentales, ahí estaba incluida la homosexualidad, eh, como dentro de otros tipos de desviaciones de tipo sexual. Pero ahora ya no, la sacaron de ahí porque dicen algunos, entre comillas, para mí, conocedores, entre comillas, que no es un problema de salud mental, sino que es una, mucho menos de pecado, ¿verdad? Sino que es una que preferencia. Por eso le llamamos decisiones en base a preferencia. Tú decides si te quieres unir, tú eres un hombre, tú decides si quieres unirte con otro hombre o con una mujer o con una mujer y un hombre con los dos de sexo. ¿Sí? Estos son algunos ejemplos. La fornicación, infidelidad, tú también la decides. Y se dice que no hay problema. Por ejemplo, la infidelidad, pues ya quedó fuera de las sanciones cívicas o legales, ¿no? Ya no puedes demandar a tu pareja por infidelidad como antes, ¿no? Antes estaba por ahí en las leyes, ahora ya no, porque es una preferencia, ¿no? Entonces, yo aquí tengo una pregunta, ¿no? Porque si se supone que las decisiones en base a preferencias se deben de tolerar, entonces también debemos de tolerar a un pederasta, es decir, a un adulto que abusa de niños, que le gustan los niños, debemos de tolerarlo, porque al fin y al cabo es su preferencia, le gustan, prefieren los niños, ¿no? Entonces, no porque sea una preferencia quiere decir que esté bien, aunque la sociedad así lo está viendo, ¿no? Y por eso vamos a ir adelante viendo quiénes son los que legislan, quiénes son los que deciden qué es lo que está bien y lo que está mal. Aparte de esto, dice quedarse con la feria que te dan de más es una base, tiene su base en la preferencia, porque yo prefiero que mi bien, mi satisfacción que la de otro. Violar el santo sábado, hablando ya de la iglesia, no es pecado violar el cuarto mandamiento de Dios, es una preferencia. Mentir para no ir al trabajo es una mentira blanca. ¿Y qué tiene? Pues yo prefiero que no me descuenten del trabajo y yo digo que es que me enfermé y con de obtener una ganancia, ¿sí? Comer mal sano también, ¿verdad? Oye, es que esto nos hace mal. ¿Y qué? Es lo que a mí me gusta y es lo que yo prefiero. Entonces, no porque sean decisiones en base a preferencia que sean buenas decisiones. Pero por otro lado tenemos el otro tipo de preferencia, ¿te acuerdas? Vamos a ver la siguiente. ¿En base a qué? En base a principios. Y aquí es donde nosotros vamos a ir viendo a través de esta plática, de este tema, cómo debemos de tomar nuestras decisiones. ¿En base a qué? A preferencias o en base a principios.
porque es muy fácil decir, bueno, es que yo prefiero así, que déjame a mí, es mi vida y eso, bueno, hasta ahí estamos, no bien, sino más o menos. Pero yo, el propósito es que al terminar el tema, quedemos bien convencidos de cuál de los dos tipos de decisiones es el que nos conviene al fin y al último, ¿no? Decisiones en base a principios, pero no a los principios que diga mi gobernador, mi presidente, mi maestro de escuela, los principios que se rijan en mi ciudad, en mi familia, no, no. Decisiones tomadas en base a principios, pero ¿qué dice aquí? Bíblicos, principios bíblicos. Esos son los que valen, ¿no? Porque es que podemos decir, no, es que son mis principios, y ¿de dónde agarraste esos principios? ¿Sí? Eh, aquí estamos haciendo referencia a los principios, perdón, a las decisiones tomadas en base a preferencias o a principios, pero bíblicos, ¿sí? Los principios, dice aquí, en esta imagen donde está esta carretera, dice, son como la línea que blanca que divide que una carretera en la noche. No sé si ustedes han andado en la carretera en la noche, en una noche oscura sin luna, para acabarla de amolar hasta nublada, sin estrellas, y que no tiene una raya pintada. ¿Qué pasa ahí? Si no está esa raya, puede haber un accidente, podemos salirnos de la carretera, etcétera. Aquí en Durango tenemos un tramo de carretera con esas características sin esa línea blanca divisoria. Es camino de aquí del área del centro rumbo al aeropuerto, pero yendo perdón, rumbo así para allá, ese rumbo, pero yendo por el San Ignacio, por ¿cómo se llama? El Boulevard San Ignacio, así lo conocemos todos. Y después de pasar los fraccionamientos últimos sobre esa carreterita, se borra, ya no hay línea, y entonces yo he andado por ahí en la noche, no sé usted, y no se ve dónde está la carretera, si voy bien, voy mal, voy a salir, etcétera, ¿no? Entonces, los principios bíblicos, los principios a los que estamos refiriendo, es, es esa línea blanca divisoria en una carretera. ¿No? En otras palabras, los principios bíblicos son los que me marcan el límite para yo o los que me señalan si voy bien o voy mal en un camino, ¿sí? Y los que me pueden conducir a mi destino con seguridad, ¿sí? Si yo quito esos principios, quito esa línea, es muy probable que tenga un accidente. De la misma manera, en nuestra vida puedo tener un accidente que pueda repercutir, un accidente en mi vida, no un accidente automovilístico, ¿sí? Que puede tener graves consecuencias. Un ejemplo de un personaje que tomó decisiones en base a principios, pues es Daniel, ¿sí? ¿Recuerdan ustedes a Daniel, por ejemplo, en base a la dieta, ¿sí? ¿Recuerdan cuando él decidió no comer la dieta, la comida del rey, sino él decidió continuar con la dieta eh, decidida que decidió en base a principios como bíblicos, ¿no? Y entonces él, frutas, verduras, agua para tomar, etcétera. Y eso le trajo éxito en su vida, en su carrera, ¿sí? Como funcionario también por ahí tanto de Babilonia como de Persia, ¿verdad? La oración, otra decisión que tomó cuando le dijeron, es que aquí no se vale orar. Y él decidió que, en base a principios bíblicos, dijo, no, es que yo no voy a dejar de orar nomás porque aquí, en esta cultura me están diciendo que se prohíbe orar. Pero, por otro lado, Dios me dice que debo de orar. Cuanto a la adoración también, nosotros tomamos la decisión si voy a adorar a Dios o voy a adorar a quién. A los ídolos, y los ídolos no tiene que ser esa estatua de Nabucodonosor, puede ser cualquier cosa que yo prefiera y que ponga en primer lugar antes de Dios. Todo eso es un ídolo, ¿no? Cualquier gusto
que yo ponga por encima de Dios. Entonces, en Daniel vemos a una persona exitosa, protegida de Dios, querida por Dios, usada por Dios, que fue de grande bendición a dos reinos y a dos grandes potencias mundiales, ¿no? Como fue Babilonia primero y después Persia. Él formó parte de ese éxito en estas potencias mundiales, ¿sí? Porque él en realidad fue un funcionario de esas dos naciones. Es como ser ahorita funcionario de quién, de Estados Unidos, ¿no? De países de ese calibre, ¿no? Entonces, de China. El papel de Daniel, porque él siempre tomó decisiones en base a principios bíblicos, este, lo llevaron a ser un personaje que era el consejero principal de los presidentes de los reyes de esta nación. Y por eso es que las cosas salían bien, ¿sí? Entonces, si nosotros queremos tener éxito, queremos que las cosas salgan bien, tenemos que tomar decisiones no en base a preferencias, sino en base a principios bíblicos, aunque se pueden combinar, ¿sí? Si mi preferencia va de acuerdo, mi decisión de preferencia va de acuerdo a mi decisión, a los principios bíblicos, pues qué bueno, porque aparte de que a Dios le gusta, también a mí me gusta, entonces no se combina de una manera mejor, ¿verdad? Bien, las decisiones en base a principios, vamos a ver otra perspectiva. Bueno, más bien cambiamos aquí un poquito de tema y vamos aquí a mencionar que hay un organismo que se llama, al menos aquí en México, que se llama Derechos Humanos, que nos ha traído innovaciones. Bueno, no nomás en México, la innovación y el cambio es una moda gobierno sociocultural en todo el mundo. Hablo de México porque nosotros estamos en México, pero este, en todo el mundo, en todas partes, los rincones del mundo, nos gusta innovar. Un gobierno instala un programa muy bueno, se acaba ese gobierno y el gobierno que viene lo echa a la basura, aquel programa que es bueno, impone otro programa. ¿Por qué? Porque le gusta innovar, así somos, y está de moda. Y también en mi trabajo y en su trabajo estoy seguro que también cada vez que llega un jefe nuevo, un supervisor nuevo, etcétera. Nos gusta estar innovando, así como la tecnología, ¿no? Que hoy sale este teléfono y el año que entra otro. Y siempre estamos al pendiente de la innovación, del cambio. Y decimos que la innovación y el cambio son buenos. Ahorita vamos a ver que no siempre, ¿sí? Pero que de que se ha convertido en moda, eso es cierto. Una moda gobierno sociocultural, que tiene que ver con nuestro gobierno, con la sociedad, con la cultura. Hasta con la cultura, que esa no debiese de tener cambio. Porque la cultura es la cultura y debiese de ser, la cultura de México es la misma de toda la vida, porque es la que nos caracteriza. Pues resulta que ya México es multicultural porque aquí tenemos culturas de todo, como lo que sucede en las grandes ciudades como Nueva York, como Tokio, como la Ciudad de México, donde hay gente de todo el mundo y ahora es una multicultura, ¿no? Pero les decía que esto de los cambios y las innovaciones, esta moda, no siempre es buena. Miren, por ejemplo, aquí en México, a ver si, a ver si no, a ver qué dicen, qué opinan algunas personas que me escuchen, pero este es mi punto de vista. Los derechos humanos es un organismo aquí en México que se creó precisamente para eso, para defender los derechos humanos. Pero resulta que, al menos en mi trabajo y algunas cosas que he visto en la sociedad, ese organismo de derechos humanos tiene muchas fallas, tiene muchas fisuras por ahí que los gobiernos o la misma organismo de derechos humanos no se ha dado cuenta o no quiere darse cuenta, pero hay cosas que por defender una situación se perjudica a otra, ¿no? Entonces, como dice el dicho, ¿no? Dice, eh, tus derechos los voy a respetar mientras que
mientras mis derechos no se vean que se vean fisurados, se vean maltratados. Entonces, tú tienes el derecho de hacer lo que quieras, menos de que de lastimarme a mí. Entonces, a veces los derechos humanos toman partido, ¿no? Como los sindicatos, que también es un arma de dos filos, aquí le puse. Derechos humanos, como los sindicatos, y lo sostengo porque yo he estado sindicalizado, perdón, y a veces no se actúa con justicia, ¿no? Porque por defender a un mal trabajador se perjudica a un buen trabajador, o por defender a un mal trabajador se perjudica a la empresa, el trabajo bueno de la empresa. Entonces, es un arma de dos filos, ¿no? Igualmente los derechos humanos. Los derechos humanos, por ejemplo, dicen que ellos defienden al paciente, a la mujer, a los niños, eh, defienden los derechos sexuales, etc. Pero ahí tengo arriba en ese texto en naranja, dice, los derechos sexuales no, dice ahí no directamente, indirectamente, es decir, por abajo del agua, subliminalmente, sin darnos cuenta, promueven que la infidelidad, el adulterio, la fornicación, la propagación de las enfermedades de transmisión sexual. Eso es ITS. Eso está promoviendo los derechos humanos en cuanto a derechos sexuales. Pero de una forma, como dice aquí, indirecta. Por ejemplo, aquí tenemos tus derechos sexuales. Pero, por ejemplo, aquí señalo yo uno con una flecha roja. La mayoría de todos estos círculos que están aquí está bien, bien decretados, bien estudiados, bien enfocados. Sí, por ejemplo, la privacidad, todos tenemos derecho a la privacidad, abajo en naranja. Ahí en morado, todos tenemos derecho a la atención, a la salud, ¿sí? Yo no, a la salud sexual también, etcétera, ¿no? A la salud emocional, etcétera. Bueno, pero eso tiene que ver todo con los derechos sexuales, ¿no? Van vinculados. Pero ahí lo tengo algo con una flechita que dice que no, todos tenemos el derecho de tener libre asociación sexual. Y aquí es donde esto choca con qué? Con los principios, no ser, no estoy hablando de X familia, de X nación, de X funcionario, no, sino con los principios que bíblicos, con los principios de Dios chocan, ¿no? Porque eh, es cierto que sí tenemos el derecho, ¿sí? Pero no debemos de promoverlo. O sea, tú tienes el derecho de tener una asociación sexual con una persona del mismo sexo y sí tienes el derecho, pero no, los gobiernos no deben de promoverlo porque eso conlleva a que, ahí dice, indirectamente a que, a promover la infidelidad, el adulterio, la propagación de enfermedades de transmisión sexual. Aparte de provocar un desorden de tipo social, ¿no? Y familiar, y destruye familias, destruye sociedades, destruye a la propia persona, etcétera, ¿no? Entonces, para que veamos aquí que estos, nuestros derechos sexuales, eh, aunque es un derecho a que tú te asocies con cualquier persona del sexo del que tú quieras, no va, es una decisión que tú tienes que, no debes de tomar en base a que, a preferencia, es que yo prefiero, no, las decisiones en base a principios es lo que va a rescatar nuestra vida de la destrucción. Sí, porque esto nos lleva directo a, a, a una familia, una vida, a una sociedad destrozada como la tenemos ahorita. Entonces, hay cuestiones que los gobiernos promueven y que son armas de dos filos, porque es cierto, sirven, por un lado, cortan lo malo, pero por otro lado, cortan que también a lo bueno, ¿no? Es como echar un herbicida en un cultivo de frijol, por ejemplo, un herbicida para matar la hierba, pero echar un herbicida para destruir hoja ancha, como de hecho también el cultivo del frijol. Entonces, debemos tener mucho cuidado con eso. Vamos a ver la siguiente. Dice aquí
eh, un, 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 este, un párrafo que quiero que en, mm, lo estudiemos, ¿sí? Dice, o que no que lo estudiemos, sino que lo reflexionemos. Vamos, es un ejemplo, ¿no? Bueno, es un ejemplo real, ¿eh? Porque ahí me tocó estar ahí, en una reunión que se trató precisamente, reunión de puros profesionales de la salud, ¿no? Donde había médicos, enfermeras, investigadores, etc. Y entonces alguien habla de un caso, ¿no? Dice, es que hay un adolescente de 14 años, ¿sí? Una muchachita adolescente de 14 años. Perdón, es la que pregunta, ¿sí? Dice, me tocó a mí estar, dice ese médico, y donde esa muchachita pregunta, dice, ¿qué hacer si un hombre sabe que es portador de SIDA, ¿sí? De VIH, ¿sí? El virus de inmunodeficiencia humana. Dice, ¿qué hacer la muchacha? ¿Qué hace? Dice, ¿qué hago yo? Dice la niña esta. Si un hombre sabe que es portador de que de VIH y sin informar anda por ahí con todas las chicas de la escuela, ¿sí? Contagiándolas de qué? De SIDA. Pregunta esta adolescente pues, a los profesionales, ¿no? Porque pues ella no sabe, tiene que tomar decisiones. Y entonces empieza a ver, yo estuve presente en esa reunión, y dice, empieza a ver varias opiniones y algunos, todos expertos, decían, es que pues a esta muchachita hay que enseñarle o decirle, aconsejarle que se cuide, hay que cuidarse. Otros decían, hay que investigar. Otros decían, pues hay que usar protección, ¿sí? Etcétera. Y entonces hay un doctor, hubo otras opiniones, ¿no? Pues no quiero hacer largo esta anécdota, pero hubo un doctor ahí que opinó y dijo, yo opino que lo mejor sería que se llegase virgen al matrimonio. ¿Qué creen que pasó? ¿Qué produjo esta opinión? Todo el auditorio que se echó a reír y eran puros profesionales de la salud y decían, qué bárbaro, doctor, pues en qué mundo vives, en qué tiempo vives, ¿verdad? ¿Cómo que llegar virgen al matrimonio? Esa fue su opinión para protegerse que, sí, de los muchachos o de las personas, para no contagiarse, en otras palabras, de una enfermedad de transmisión sexual. Lo mejor es, dijo, llegar virgen al matrimonio. Se echaron a reír todos los médicos, enfermeras y investigadores. Vamos a ver la siguiente. ¿Usted qué hubiera dicho en esa reunión? ¿Sí? Se hubiera reído igual que los de esta imagen, ¿sí? Hubiera dicho, es que es mi cuerpo y yo lo hago, yo pues, si me contagio, ¿qué? Tú olvídate, ¿no? ¿Qué te importa? Aquí a lo mejor no importa tampoco la opinión de ningún terrenal, así por muy científico que sea, sino aquí lo que nosotros debemos de tomar en cuenta, ¿cuál sería la opinión de Dios? Si a Dios tú le preguntaras esto, ¿qué respondería Dios? La opinión de Dios es la buena. Y aquí hay una respuesta que tiene que ver que nos responde a esto, ¿no? Primero Tesalonicenses 4:3, ¿sí? El apóstol Pablo, inspirado por Dios, dice, es pues la voluntad de Dios que es vuestra santificación, que seamos apartados, ¿sí? Que seamos santos. Dice, que nos apartemos de qué? De fornicación. Esa sería la respuesta más acertada ahí. Aunque este doctor también tuvo ahí una respuesta en base a qué? A principios, ¿sí? Sin embargo, veamos ahí que fue que minoría, ¿verdad? Por no decir que fue el único, ¿no? Entonces, a lo mejor había uno que otro, igual que yo, que pensaban igual que ese médico con esa buena respuesta, pero que pues no nos atrevimos, y menos cuando vimos que se soltaron riendo, pues ahora menos opino, ¿no? Porque yo, mis decisiones, opino no, o decido no opinar en base a preferencia, es decir, prefiero que no se burlen de mí. Entonces, todas nuestras decisiones repercuten, ¿sí? Pero
yo quiero decirles que, por ejemplo, la opinión de este médico dijo pues que se llegue virgen al matrimonio, pues tuvo un buen impacto porque, por ejemplo, yo esto lo he mencionado como ejemplo en muchos temas cristianos con amigos, con personas, y vemos que su respuesta pues tuvo trascendencia, ¿no? Al menos la estamos considerando y eso ya es mucho, aunque ahí los profesionales de la salud no la consideran. Una decisión en base a principios, llegar virgen al matrimonio, para no que, dice aquí, para no exponerse a enfermedades de transmisión sexual. Vamos a ver la siguiente. Porque hubo otra respuesta ahí, que bueno, ahí no la tengo, pero porque ahí la pregunta era, el hombre sabe que es portador, y él, ¿qué tiene que hacer también? Debe de informar, por ejemplo, anda con una chica y le dice, oye, ¿sabes que yo tengo SIDA? Soy portador. ¿Qué debe de hacer? ¿Debe de decirle a la chica o no? Y toda la derechos humanos dijo que, que no está obligado a decir que tiene esa enfermedad con sus parejas. Con sus parejas no tiene por qué decirles, ni se les debe de preguntar. Esos son los derechos, entre comillas, humanos. Que bueno, están sus derechos, sí, de decidir no informar, pero ¿qué está haciendo con sus parejas? Los está contaminando. Entonces, por eso este médico dijo, pues lo mejor es llegar virgen al matrimonio para que te evites esos males. Ahora sí, la siguiente, vamos a ver, ahí dice, hablando de esta innovación, ese cambio, esa moda, gobierno sociocultural, ¿sí? De la innovación, de estar en los cambios continuamente, y decimos que son dos armas, digo, perdón, dos armas de dos filos, son dos armas, es un arma de dos filos, perdón. Entonces, esos derechos humanos, ¿quién los apoya o esas innovaciones, esos cambios en nuestra legislación, en nuestros gobiernos, quién? Pues esas enmiendas constitucionales, ¿quién las dice? Tú, yo, tu papá, tu director de la escuela, el gobernador, el presidente, ¿quién hace esas innovaciones, esos cambios? Vamos a ver la siguiente. Eh, las leyes y las reformas a los que usted y yo estamos, por los que estamos regidos, usted y yo, ya yo recuerdo hace muchos años, bueno, no tanto, que estas enmiendas y estos cambios y estas modas de innovaciones no existían. La ley pues, la constitución de los Estados Unidos mexicanos era y así era y así fue por años. Había un cambio allá cada 20, 30, 40, 50 años. Y ahora los cambios en la constitución se están haciendo a diario prácticamente, cada año, ¿no? Hay innovación. Pero estas leyes y reformas, ¿quién las determina? ¿Quién es el que dice, el que decide si la infidelidad debe de ser castigada o no? Si el aborto está permitido o no, si la eutanasia debe de legalizarse o no, si las drogas, el consumo de sustancias debe legalizarse. ¿Quién es el que decide? ¿Quién determina la equidad? Perdón, la equidad de género, el matrimonio homosexual? ¿Quién es el que decide? ¿La familia, el gobierno, los presidentes, la Secretaría de Educación Pública, la Secretaría de Salud? ¿Quién es el que decide? Pues ahí tenemos una foto, ¿no? Nuestros legisladores, nuestros diputados, ellos los ponen ahí porque son muy inteligentes, porque saben más que tú y yo, y miren lo que hacen, ¿no? Vamos, destrozan las leyes en este caso de nuestro país, la han estado destrozando. Vamos a ver la siguiente. Todo esto no lo digo porque yo lo opino así, sino el que opina esto es nuestro Dios, ¿sí? Esas innovaciones, el cambio, la moda, esas dos armas de dos filos, que son las leyes y las reformas. Aquí sí quedó armas de dos filos, ahí vamos a ver ahí. Miren, la moda
también se ha puesto en esto, en el día de, es una moda también. Ahora ya tenemos día de que, el Día Mundial del Lápiz, de la Goma, del Trompo, del Yoyo, etc. Entonces, tú puedes inventar, hasta inventar el día, no sé, de la taza sin orejas y lo publicas en Facebook y se empieza a hacer famoso y al rato se instala como el Día Internacional de la Taza sin orejas, ¿verdad? Entonces, así como ese mentado día de, no es que esté mal, ¿no? Pues, por ejemplo, a mí me gusta que haya el día del ingeniero agrónomo, el día del enfermero, el día así, el día de San David, el día del... O sea, no está mal ahí, sino lo que... Ahorita vamos a ver lo que está mal cuando determinamos el día de, ¿sí? Ahora todos tienen un día, ¿no? Todo tiene un día. Bueno, aquí está, dice Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que es el 25 de noviembre. El Día Internacional de la Lucha contra el SIDA, el 2 de diciembre. El Día Internacional de la Mujer y la Equidad de Género, el 8 de marzo. Está bien, hasta ahí vamos bien. Lo que está mal es lo que provoca ese mentado día de, o sea, el resultado, ¿sí? Miren, por ejemplo, aquí el día del taco, ¿no? El 31 de qué? De marzo. ¿Qué provoca? Pues una agibazón de tacos. O sea, no está mal que determine el día del taco, sino cómo uso yo ese día, ¿verdad? O el Día Mundial de la Suegra, ¿no? Está bien que haya un Día Mundial de la Suegra, pero, ¿qué provoca? Pues, por ejemplo, burlas a la suegra, o sea, o la suegra se empodera y empieza a maltratar al yerno o a la, ¿cómo se llama? Uh, nuera, etcétera. Es decir, en otras palabras, no está mal que haya el día de, sino qué uso le damos al día de. Por ejemplo, el Día Internacional de la Mujer, ya lo sabemos nosotros que siempre va a haber destrozos, ¿no? En la ciudad y va a provocar violencia y va a provocar eso. Entonces, eso es lo que está mal, no el día en sí, o lo que se festeja, o lo que se... El propósito, ¿no? Vamos a ver la siguiente. El Día Internacional del Hombre, bueno, que entre comillas, pues nomás, creo que nomás yo sé que hay un día, ¿no? Nadie sabe. El 19 de noviembre. Por eso puse este monito aquí, porque pues, se le toma más interés al Día Internacional de la Taza sin Orejas que al Día Internacional. Por eso él se está festejando solo y él solo se embarra la cabeza ahí en el pastel, ¿verdad? Pues porque no hubo ni siquiera un invitado, porque nadie se dio cuenta que era el Día Internacional. Todos los días debiesen de ser el día que internacional del hombre, de la mujer, del niño dentista, del niño, no sé, del niño rezongón, del niño chismoso, el Día Internacional de la Suegra. Está bien, todos los días debiesen de ser, como cuando se dice de la madre, ¿no? No debemos de festejar a nuestra mamá o de estarnos bien con nuestra mamá más el 10 de mayo, todos los días. Eso debiese de ser. O sea, todos los días debiesen de ser el día de, está bien. Pero aquí el problema está, ¿quién determina ese día? ¿Quién lo inventó? Y más que quién lo inventó, ¿con qué? ¿Con qué propósito? ¿Con qué intención? ¿Cuál es el trasfondo de haber inventado el día de, se me ocurre, ¿no? No existe, pero se me ocurre. El día, eh, eh, el día del niño regañado. ¿Cuál es el día del niño regañado? Oh, lo acabo de inventar. Pero ¿cuál es mi propósito? ¿Cuál es mi intención? ¿Cuál es el trasfondo? Lo que yo busco, ¿no? O estoy inspirado en qué. Vamos a ver la siguiente, ¿sí? Ese es el problema. ¿Con qué intención se proponen esos días? Para yo proponer para yo tomar una decisión en base, bueno, yo sé en base a qué yo decido, pero una decisión que tenga buena repercusión, que sea para el bien no solo mío, sino de todo el mundo,
debo de tomar en cuenta que la Biblia y solo la Biblia, no ir al manual de los derechos humanos, no, sino ir al manual de vida de Dios, que es la palabra de Dios, la Biblia, la Sagrada Escritura. Debemos de todas nuestras decisiones, todas, debiesen de estar tomadas según la manera de pensar de quién. O sea, debiesen de estar, no estamos obligados, que tenemos derecho a obedecer o no desobedecer. Tenemos derecho a escoger, ¿sí? A tomar decisiones. Tú tomas tu decisión, pero si queremos nuestro bien, en realidad, vamos a tomar decisiones según la manera de pensar de Dios. Pero ¿quién sabe cómo piensa Dios? ¿Quién es el que sabe? Ah, bueno, pues por eso vamos aquí con los siguientes párrafos. La Biblia nos entrega principios que nos ayudan a identificar y tomar las mejores decisiones en todas las áreas de nuestra vida. Dice por ahí, segunda de Timoteo 3:15, miren el consejo de San Pablo a Timoteo. Tú desde la niñez, desde que eres chavito, desde que estás chavo, has sabido que las sagradas escrituras, las has estudiado, las has leído, has tomado decisiones en base a la Biblia. Dice, esas decisiones te pueden hacer o las escrituras más bien te pueden hacer sabio para salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Y creo que si no, si nuestras decisiones no estuvieran, si no estamos de acuerdo con las decisiones tomadas en base a la manera de pensar de Dios, pues en vano estamos reunidos ahorita, ¿no? Porque ya lo que yo busco es la salvación. Entonces, para obtener la salvación tengo que ser sabio, debo dar la sabiduría de la Biblia. ¿Sí? Dice aquí, me guía por sendas de justicia, dice este salmo, ¿por qué? Por amor de su nombre. El Señor es el que me guía por sendas de justicia, por amor a su nombre. Entonces, la palabra de Dios es la fuente de la sabiduría para tomar buenas decisiones que no son solamente para que nos vaya bien aquí, a nuestra familia, a nuestro entorno, amigos, etcétera, sino que son las que nos van a ayudar a tomar el camino hacia la vida que aquí tenemos un ejemplo de dos personajes, Abraham y Lot. Aquí esa historia está en Génesis capítulo 13, versos 5 al 15. ¿Recuerdan ustedes ahí? Abraham, Lot, muy ricos, tenían muchas posesiones, mucho dinero, mucho ganado. Antes los ricos se, se sabía en cuánto ganado tenías, ¿sí? Entonces, no en si tenías cuántos carros o cuántos trajes de seda, ¿no? Sino en cuánto ganado, ¿no? O cuántas en el banco, ¿no? El ganado en el que determinó. Entonces era tanto el ganado que pues los trabajadores los pastores del ganado de Lot, el sobrino de Abraham, y los trabajadores de Abraham empezaron a tener pleitos, pero ya los pleitos estaban pasando a mayores. Y entonces Abraham le dice a Lot, dice, oye, lógico que esta decisión de platicar con Lot y exponerle este caso fue una decisión tomada en base a principios, porque Dios fue el que le aconsejó a quien Abraham. ¿Sabes qué? Ustedes son familia y todo, pero no es bueno ya, aquí tenemos que romper hasta este, eh, este, esta clan, ¿no? Es familiar, o sea, cada quien que gane por su lado, tú con tus pastores por acá y tú tu sobrino por otro lado. Y le propone el plan y le dice, pues vamos a separarnos. Pero para separarnos, pues tenemos que irnos cada quien por un rumbo diferente. Y le dice, mira, aquí hay dos lugares. Se suben a la montaña y ven, miren, para este lado está esta tierra, estas tierras, y por aquel lado, aquellas tierras verdes, bonitas, donde pasa aquel río, que dice, por allá, ahí pegadito están las ciudades de Sodoma y Gomorra, pero mira las tierras muy fértiles. Para acá estaba un poco más cateadito, pero tú escoges. Abraham pudo haber escogido y decirle, sabes que yo me voy por aquí, tú lo que te sobra. Al fin y al cabo, el jefe era Abraham, ¿no? Este,
el que tenía la mayor autoridad, la mayor jerarquía. Pero dio a escoger, y esta es una decisión también. Él le dio la oportunidad de decidir primero a él. Dijo, yo me quedo con lo que me dejes. ¿Sí? Vamos a ver qué tipo de decisión fue esta, la siguiente. Dice, decisiones por principios o por preferencias. ¿Cómo fueron las decisiones de ellos dos? Primero, dice aquí, Dios bendijo la generosa decisión por principios que Abraham tomó en bien de qué? De la paz. O sea, para no perder la familiaridad, para no salir después con que ya ni familiares somos, tomó la decisión en base a principios, para conservar ¿qué? La paz, para seguir siendo tío y sobrino. Tú por allá y yo por acá. Prefiero la paz que una relación tóxica aquí entre dos comunidades, ¿no? Entonces, eso fue una decisión que, en base a principios, y Dios dice la bendijo esa decisión, la decisión de Abraham. Pero luego había que tomar Lot una decisión. Lot, por otra parte, decidió, ¿por qué? ¿Por principios o por preferencia? Por preferencia. Decidió la tierra fértil, la más verde, con agua alrededor de qué? De Sodoma y Gomorra, aparentemente bajo la convicción de que no sería influenciado por esas ciudades. Ahí están unas ciudades, es el único inconveniente, por no le hace, por el cabo, yo no voy a contaminar, la influencia de ellos no me va a llegar a mí, yo tengo bien enraizados mis principios, ¿sí? Esa era una ciudad pecaminosa, pero no va a tener repercusión conmigo, ¿sí? Pero ¿qué pasó? Se equivocó, ¿sí? Entonces, Dios bendice las decisiones tomadas en base a principios, no las de preferencias. Aquí fue ventajista, fue egoísta, dijo, aquí esta es la mejor tierra, allá ni, no se van a producir ni papas, ¿no? Pero por acá, creo que quiso sacar ventaja de los pastizales para su ganado, para la agricultura, etc. Y a veces, no siempre, pero en este caso es un ejemplo de que se equivocó. Vamos a ver lo siguiente. ¿Por qué? Porque esa ciudad fue que destruida y al último perdió todo y se tuvo que quedar ahí todo. Entonces, ¿qué dice Dios? Además, hasta su familia se contaminó con la cultura de Sodoma y Gomorra, ¿no? Pero bueno, esa es otra historia. Esos fueron los resultados. ¿Qué dice Dios acerca de la toma de decisiones? Que al fin eso es lo que nos debe importar. Dice Dios que la decisión más importante, por ahí en Hechos y 2:38, 1 Juan 2:6, la decisión más importante que debemos de tomar es arrepentirnos, cambiar y seguir a Jesucristo. Esa es la decisión más importante en la vida de un ser humano. Primero Dios, ¿qué más? Obedecerle y escoger las bendiciones, ¿sí? De la vida eterna. Mateo 6:30. Aquí dice Deuteronomio 30:19, a los cielos y a la tierra llamo, por testigos hoy contra ustedes, que les he puesto delante la vida y la muerte, dos caminos, ¿sí? Sodoma y Gomorra por acá las tierras que no están muy fértiles, pero que tampoco son muy malas, ¿no? Dice la bendición y la maldición, escoge pues la vida, dice el consejo, para que vivas tú y tu descendencia. Y ya nosotros está la responsabilidad de decidir sí, no, quizá mañana lo decido, etcétera, o a lo mejor nunca decidirte. Nosotros tenemos el derecho de, ¿verdad? Pero ahí está el consejo de Dios. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia, tu familia, ¿sí? ¿Qué más dice Dios acerca de esto? Vamos a ver. Dice que Dios nos dice que hay otras decisiones importantes, o tres decisiones, bueno, aparte de esta que acabamos de ver, hay otras tres decisiones importantes. La primera, escoger a Dios, obedecer, escoger la vida eterna. ¿Sí? Pero hay otras tres decisiones muy importantes que tienen una repercusión que trascienden en nuestra vida. ¿Qué carrera
¿qué profesión voy a estudiar? Cuando nos equivocamos de carrera, hasta nos enfermamos, ¿eh? Porque no somos felices, le hacemos mal. Imagínense, por ejemplo, yo como enfermero que haya escogido esa profesión que no me gustó, perdón, que no tengo el don y no tengo el perfil, me equivoqué porque ni me gusta, pues a mis pacientes, ¿cómo los voy a tratar? ¿Cómo voy a hacer mi trabajo de calidad o pésimo? Y me voy a llevar entre las patas hasta mis pacientes, ¿no? Cometiendo errores. ¿Con quién que vas a casarte? También es una decisión importante, porque depende con quién decidas casarte, es como le va a ir a toda tu descendencia, a todos tus hijos, a tus nietos y los hijos de tus nietos y toda la primera, segunda, tercera, cuarta y quinta generación, dice el Señor que alcanza tanto la bendición como la maldición. Entonces, el que tú decidas qué estudiar y con quién casarte, marca tu vida, ¿sí? Y no nomás tu vida, sino la de toda tu descendencia, ¿sí? También hay otra decisión muy importante, ¿dónde qué vivir? A veces decimos, ¿eso qué? Sí, o sea que no es lo mismo vivir en la que en la Real del Prado, no es lo mismo vivir en la zona centro que en una zona urbana, no es lo mismo vivir en Durango que en Jalisco, no es lo mismo vivir en México que en China, no, no es lo mismo, ¿sí? Entonces, ¿dónde vivir? Hasta el barrio, ¿no? Hasta la calle, ¿sí? Repercute en todo. Y si ustedes ahorita están empezando, ¿no? Ahí está uno tiene que escoger donde le convenga. Ah, ok, decisiones en base a preferencia. Tenemos que tomar decisiones en base a ¿dónde decidió vivir Lot? ¿Dónde decidió vivir Abraham? ¿Cuáles de las dos decisiones fueron bendecidas? Dice la palabra de Dios, la decisión de Abraham. La decisión de Lot fue para maldición, porque él eligió vivir en el lugar equivocado. Ah, bueno, pero están hablando ahí. No, no, no. Estamos hablando hasta de en qué calle vas a vivir, qué vecinos vas a tener. Yo he tenido amigos que hasta han perdido a un miembro de su familia, ¿sí? En un acto de violencia por haber escogido vivir al otro lado de un vecino, pues, desquiciado, ¿no? Delincuente, agresivo, no sé, ¿sí? Y hasta tuvo que perder un miembro de su familia, un hijo, que es lo peor. Porque él decidió vivir ahí y cuando le decía a todo el mundo, cámbiate, vende esa casa y vete a vivir acá. No, pero es que es mi casa y que se vaya el vecino. Pues el vecino nunca se fue, el que se fue su hijo, ¿no? Porque lo mató. Entonces, hasta estoy a lo mejor siendo muy trágico, ¿no? Pero desde tener un vecino molesto, esos que tienen la música toda la noche a todo volumen, y que no le puedes reclamar, porque si le reclamas así te va. Entonces, ¿dónde vivir es importante? ¿Con quién te vas a casar? Es importante. ¿Y qué profesión, carrera, oficio vas a elegir? Es importante para tu vida. Vamos a ver la siguiente, vamos ya terminando. Mi boca decía una canción, ¿verdad? Ya desde mis tiempos, ustedes no la conocen. Decía una canción, mi boca dice no, pero mi corazón dice que sí. Esto lo que quiere decir es de que mi boca o mi, mi decisión, este, mi boca dice que no tomé esa decisión, pero mi corazón o mi preferencia, mi gusto, mi deseo dice que sí. La razón dice que no, pero que lo emocional dice que. Entonces, decisiones tomadas en base a emociones o en base a raciocinio o en base a preferencias o en base a principios. ¿Sí? O sea, la cabeza dice que hay que caminar por allá y los pies dicen que se parten todo, ¿no? Como lo que decía San Pablo, ¿no? Dice, el bien que quiero hacer no hago, sino que al revés, al malo que no quiero hacer, eso es lo que termino haciendo. O sea, nosotros estamos divididos dentro de nuestro
Cuando nosotros conocemos a Dios, nos dividimos, ¿eh? Porque por un lado está la inclinación carnal, donde me lleva a tomar malas decisiones, y por el otro lado está la lucha, la pelea con las decisiones en base a principios. Cuando no conocemos a Dios, todo lo escogemos en base a que las decisiones son en base a preferencia. Pero cuando tú ya conoces a Dios, ahora hay una lucha interior. El comprender cuán grande es Dios y cuán pequeños somos en comparación con Él nos lleva a pedirle que nos guíe, a orar y a estar ahí para tener un conocimiento. Y de esa manera tener una comprensión de los principios fundamentales. ¿Sí? Aplicar este conocimiento y entendimiento mediante el Espíritu Santo que nos lleva a la sabiduría a la hora de tomar decisiones. Siguiente. Para considerar, este, para considerar, dice, los expertos, es decir, los estudiosos, y los mayores, es decir, las personas con mucha experiencia, y que aparte de tener mucha experiencia y de ser un experto, son entregados a Dios, tienen la mayor experiencia y sabiduría para tomar decisiones. ¿Sí? Cuando son entregados a Dios, también cuando no conocen a Dios, pero si están entregados a Dios, qué mejor, ¿no? Antes de tomar una decisión, una persona sabia mira cuidadosamente hacia el futuro, es lo que no hacemos. Oye, es que vamos a comprar esa casa, ¿ya viste el futuro? Pues no, pero está bonita. No, no, eso no importa. Dice aquí, una persona con una buena decisión mira cuidadosamente el futuro, tratando de anticipar las consecuencias a largo plazo. Si yo me caso con esta mujer, con este hombre, ¿cuáles son las consecuencias a largo plazo? Es decir, ¿en qué va a repercutir en mis hijos, en mi familia? ¿Sí? Dice, debemos de actuar en consecuencia. ¿Qué significa actuar en consecuencia? Es decir, que actuar en consecuencia significa que debemos de analizar la repercusión, el efecto de mis decisiones, en qué va a repercutir mi decisión, cuál es el efecto que va a traer, qué implicaciones, qué impacto, qué influencia, qué resultado, qué secuelas, ¿no? Como cuando uno se enferma, es como las mentadas secuelas del COVID, ¿no? Pues, no, pues no me pasó nada, me dio COVID o sí, pero las secuelas, y hay mucha gente que se ha muerto por secuelas, ¿no? Entonces, a lo mejor que tú tomes una decisión en base a preferencias, de pronto no pasa nada, ¿no? Pero las secuelas ahí van a estar. Invertir el tiempo necesario, debemos de invertir el tiempo necesario para reunir todos los hechos y examinar la situación cada vez que voy a tomar una decisión, para que todo me quede claro, considerando todas las repercusiones, ¿sí? Es decir, sus ramificaciones. A ver, si yo tomo esta decisión, esta rama se va a ir por acá y va a producir esto. Una vez que escribimos el problema, ya nos centramos en el problema, lo estudiamos, entonces ahora podemos ver claramente el bosquejo de la solución ideal. Ahora sí voy a decidir porque ya le di vueltas al asunto. Nomás no le des tanta vuelta, ¿no? Porque eso se llama indecisión. Propóngase varias opciones. Bueno, ya lo estudié, voy a proponer no la primera opción que se me ocurra, sino varias opciones posibles. Y entonces dice, incluye la sugerencia de esas buenas opciones, porque se supone que fueron buenas, esas varias. Ahora vamos a buscar que a un consejero que esté dirigido por Dios. ¿Sí? Es decir, vamos a acudir a Dios, pero como Dios no se va a parar ahí enfrente de tu escritorio de repente como un rayo, Dios te va a enviar la respuesta a tu pregunta, a tu duda, de alguna forma, y la más común que emplea Dios es a través de otras personas, igual que Satanás. Satanás también da consejería utilizando ¿qué? Personas. Entonces tenemos que elegir bien a la persona a la que le vamos a preguntar, si es que vamos a preguntar. ¿Sí? Propóngase varias opciones posibles, incluye la sugerencia de un consejero cristiano, pero no cristiano entre comillas, un cristiano de verdad. ¿Sí? La siguiente. Esta es la penúltima. Dice Lucas 14:28. Porque tú para tomar una decisión, ¿sí? Dice, porque ¿quién de ustedes, de tú o yo, dice, queriendo edificar
una casa, un edificio, una torre, dice aquí. Primero, ¿qué hace? Debe de hacer. Muchos no lo hacemos así, por eso nos salen mal, ¿no? Es como el ingeniero entre comillas, que hace una construcción y un puente y que al año siguiente se viene abajo el puente y hasta produjo una catástrofe, ¿no? Entonces, dice, ¿quién que quiere edificar una torre no se sienta primero y que calcula los gastos? A ver, dice, si tiene lo que necesita para terminarla. No sea que después de que hayas puesto el cimiento y no puedas acabarla, todos los que te vean comiencen a hacer burla de ti diciendo, este hombre comenzó a edificar, mira los cimientotes que hizo, qué buenos, pero que así se quedó. O nomás levantó 3 bardas. ¿Por qué? Porque no acabó, porque no hizo bien los cálculos. Él creyó que con eso iba a completar y no, ya no se dijo. Pues los materiales ya subieron, sobre todo en este año, ¿verdad?, de construcción. Si una posible solución requiere desobedecer a Dios, está en rojo porque es importante. Bórrala de qué? De tu lista. Si una posible solución a tu problema requiere desobedecer a Dios, bórrala de la lista esa, no la consideres. Número uno. Luego, después de esto, ya de que desechaste aquello, si no está en base a principios divinos, lo primero que tienes que hacer es comparar las opciones restantes con las instrucciones y los principios bíblicos. Sí, positivo. Dice el consejo de otros, la posibilidad de un resultado exitoso y los efectos que tu decisión tendrá en los demás. A ver, si yo escojo esto, ¿qué efectos va a tener con mis amigos, por ejemplo, o en mi trabajo? ¿Sí? Evalúe cuidadosamente, o en tu esposo, tu esposa, en tu familia, evalúe cuidadosamente las ventajas, pero también las que desventajas y calcule bien los gastos. Yo me quiero comprar un carro y digo, estas son las ventajas, tiene frenos de aire y que frenos de disco y que clima y que, bueno, esas son ventajas. ¿Y cuáles son las desventajas? Es que las refacciones son muy caras y el día que se me descomponga, pues no voy a completar porque gano el mínimo. Bueno, considera también las que desventajas, calcula bien. Si la decisión aún no es clara, repite el paso de reunir los hechos arriba, lo que dijimos primero. Proponer ideas y buscar sabiduría. Pero también, ¿qué dice aquí? No te tardes mucho en decidir, porque dice aquí la indecisión y la inacción, es decir, si no actúas, ¿sí? A veces puede ser peor que la peor de las decisiones, ¿sí? De una solución imperfecta. Mientras que esta no viole los principios bíblicos, ¿sí? Tú toma esa decisión, pero tómala. La vida se trata de decisión. Una indecisión, dice, o inacción, puede que sea peor que la peor de las decisiones que tomas. Pero mientras que las decisiones tuyas estén basadas en principios bíblicos, vas por buen camino. Siguiente. Eh, Aquí con esta vamos a terminar. Dice aquí el texto de memoria, el texto del base. Dice, yo les he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Entonces, eso es lo que quiere desde nosotros. Él nos ha puesto los dos caminos. Por un lado, dice aquí, ahí en esa imagen, la decisión es tuya. Por un lado, que la maldición, la muerte, que tiene mucha relación con qué, con los sentimientos, ¿sí? Es decir, con mis preferencias, ¿sí? Con mis gustos, deseos. Eh, por el otro lado, si escoges por el otro lado, dice, es la bendición. ¿Qué es la bendición? De la vida, lo contrario de la muerte. Pero esa decisión es en base a la fe que tú tengas en, en Dios. Si tienes fe en Dios, pues vas a consultar a Dios para cualquier decisión. El consejo de Dios, aquí resumiendo, es elige lo mejor. ¿Elige a quién? A Dios. Ojalá que en este tema es muy amplio, quisiésemos abarcar más para poner más ejemplos de la vida diaria, pero
bueno, quizás en otra oportunidad sobre algo específico, una decisión sobre un tema específico, pero de manera general, Dios quiere que a través de este estudio que tuvimos hoy, eh, consideremos cada decisión, sobre todo si son que muy importantes. Debemos de tomarlas en base a qué, a principios o en base a preferencias. La respuesta pues Dios nos la da aquí a través de este tema, pero hay decisiones que no importan, ¿no? ¿Qué zapatos me voy a poner? No, pues aunque sí repercute porque tenías que caminar mucho, los zapatos eran nuevos y te sacaste unas ampollotas, pues sí te fue mal por decidir mal, ¿verdad? Ah, pero es que estos eran los zapatos más bonitos y aquellos no, estaban feitos, bueno, pero te salieron las ampollotas. Una mala decisión, pero no pasó de eso, a menos que seas diabético y se te complique el pie y te corten la pierna, ¿verdad? Eso sí está grave, pero no, que se complique la herida, la ampolla. Pero si no es así, pues no pasa de la ampolla. Pero en decisiones importantes, sobre todo que si decido entregarme o no a Dios, que es lo primero, ¿qué más? ¿Con quién voy a casarme? ¿Qué voy a estudiar? ¿Y qué más? ¿Dónde voy a vivir? Debemos de considerar, sin pensarlo, los principios bíblicos. Que Dios los bendiga, que tengan una feliz semana. Bendiciones.